General con la exposición de la señora María Laura Guanoliza Toapanta, representante de la Federación Red Nacional de Recicladores del Ecuador. En este momento se concedió el uso de la Sí, palabra decía que al señor soy ponente Esteban, al asambleísta de Esteban este proyecto de Albornoz. ley. Los proponentes del proyecto de ley pues fueron las asambleístas Elizabeth Cabezas y Doris Solís. Gracias, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a, al país que está expectante de este debate, a los 20.000 recicladores, a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector productivo, a los jóvenes que están buscando un mejor país, a los jóvenes que saben que el presente y el futuro mejor que puede tener el país se hace tomando decisiones. El año 2020 desafió a la humanidad con 4 crisis concurrentes: la sanitaria, la económica, la social y la climática, las cuales obviamente deben ser enfrentadas simultáneamente, estas 4 crisis que estamos afrontando, y sin dilación además. Se debe aclarar que es importante acelerar una transición a un verdadero modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, que involucre un cambio sistémico resiliente y respetuoso del ser humano y de la naturaleza. De lo contrario, las condiciones que generaron la pandemia, la recesión económica, la desigualdad y el cambio climático, con seguridad se amplificarán y serán nuestros perennes e incómodos visitantes. El Ecuador, cada provincia, cada sector, debe identificar en el marco de sus propias realidades las oportunidades para superar en el menor tiempo posible esta cuádruple crisis. No debería haber condicionamientos ni la utilización de una de las crisis para justificar la otra. Las opciones que tenemos no están entre la debacle económica y social con la crisis sanitaria y climática. Ustedes entenderán. La pandemia puso en mayor evidencia y con crudeza además las desigualdades que lamentablemente existen en nuestra sociedad, al tiempo que se vive con mayor intensidad las consecuencias del calentamiento global. En este entorno, colegas asambleístas, Ecuador tiene múltiples caminos, todos complejos, hay que reconocerlo, pero no imposibles, para afrontar esta difícil situación. Pero también tiene grandes oportunidades. Una de ellas está en la economía circular. Inicio esta intervención agradeciendo al presidente de la Asamblea por incorporar en el orden del día el tratamiento de este importante proyecto de ley de economía circular inclusiva. Quiero también iniciar presentando el proyecto, presentar mi reconocimiento a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la microempresa, a sus equipos asesores, pero también a los asesores y la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, por su trabajo en función de los intereses del país, en función del presente y del futuro. Desde el año 2020, desde enero del año 2020 precisamente, la Asamblea Nacional viene tratando este importante proyecto de ley que busca en definitiva tener una norma que impulse la economía circular, el reciclaje y claro, al impulsar la economía circular estamos apostando al cuidado del medio ambiente, definitivamente, cuidando nuestra casa común, buscando que los procesos productivos sean mucho más eficientes. Este último concepto sí quisiera que quede en sus retinas, colegas asambleístas, en sus oídos. O sea, también buscamos eficiencia en los sectores, en los procesos productivos. Importantes reflexiones y experiencias fueron presentadas en la construcción de esta ley, principalmente en el proceso de construcción de las políticas públicas, necesaria para pasar de una economía lineal, que como ya se ha dicho, extrae, produce, consume y desecha, a una economía circular y sostenible, que reduce, reutiliza y recicla. Y siempre el orden es importante: reducir, reutilizar y reciclar. Ese es el orden y la prioridad que tenemos que dar a cómo hacemos las cosas, de cómo generamos los procesos. Previo a a la aprobación del informe no vinculante para este segundo debate, y gracias al aporte de ustedes, colegas asambleístas, se ha definido con mayor presión varios aspectos fundamentales de la ley. Asimismo, se han incluido varias observaciones valiosas presentadas, por ejemplo, por los GAD y por el Comité Empresarial. Se ha desarrollado con más profundidad pilares que son fundamentales en la economía circular. Me refiero a la producción y al consumo responsable, no solo el tema del reciclaje.
Ahí energía y agua son dos variables indispensables si queremos influir decididamente en los procesos productivos. Voy a permitirme ya, apoyándome en una presentación corta, dar el contenido de la ley, colegas asambleístas. Si me permite un segundito, le identifico a la presentación y enseguida iniciamos con la presentación de este importante proyecto de ley. Perfecto. Bien, creo que es importante resaltar lo que representa la economía, qué es la economía lineal y a dónde queremos ir a la economía circular. Ya hemos dicho, la economía lineal lo que hace es extraer, fabricar, tirar, cuando la economía circular pretende, ¿no es cierto?, fabricar, usar, reciclar. Mientras que la economía lineal cae en círculos viciosos, la economía circular cae en círculos virtuosos. Mientras en la economía lineal, ¿no es cierto?, asumimos una oferta constante y económicamente viable de los recursos naturales, la economía circular presenta nuevas oportunidades de inversión y de empleos en nuevos campos de innovación. Mientras en la economía lineal no se valora el potencial de los residuos que se desechan, en cambio, en la economía circular aprovechamos el potencial de la materia prima, energía e insumos de residuos. Mientras en la economía lineal realmente se contamina el ambiente, en la economía circular lo que buscamos es armonía con el ambiente y sobre todo es socialmente inclusiva. Sigamos. Ya hemos hablado de las tres grandes R's, ¿no? De siempre reducir, reutilizar y reciclar. Pero ya los expertos plantean que ya no son 3 R's, sino son 10 R's de la economía circular, que están englobados en 3 grandes ejes. El primero en uso y producción inteligente, el otro en prolongación de la vida útil y la aplicación útil de los materiales. Entonces ahí tenemos en el uso y producción inteligente la R de rechazar, lo que realmente no nos sirve, de repensar, de reducir, ¿sí? Ahora, en el eje de la prolongación de la vida útil es en reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reasignar insumos, productos, procesos. Y finalmente, en aplicación útil de los materiales, estamos hablando en el tema de reciclar y recuperar, ¿sí? Este es el gran concepto que queremos con la economía circular. Y qué importante, ¿no es cierto?, que siempre están cerrándose esos círculos virtuosos. Está clarísimo que cuáles son las políticas para promover la economía circular. Un primer gran eje es la producción sostenible y el ecodiseño, definitivamente. Luego está el siguiente eje, el consumo responsable y finalmente el tema de residuos. En los conceptos de producción sostenible y de ecodiseño, estamos hablando de normas sobre el uso de insumos a lo largo del ciclo de producción. Estamos hablando de eficiencia, compatibilidad, reciclabilidad. En el mismo eje, fortalecer las responsabilidades extendidas del productor. Y aquí INTI pues, lo dijo con mucha presión. Responsabilidad extendida, ¿sí?, del productor, pero también compartida, responsabilidad también compartida. Y esto es un concepto que hemos incluido entre el primero y el segundo informe de la Comisión, a pedido obviamente y en forma acertada, por ejemplo, de los sectores productivos. Fomentar la innovación, sintonizar la política fiscal con los objetivos y el principio de quien contamina paga. Si es que tenemos que homologar esta definición con el Código del Ambiente, pues se lo hará sin ningún problema. El eje del consumo, pues sensibilizar a los consumidores, introducir sistemas de etiquetado, actualizar las leyes del consumidor y fomentar el uso compartido de aparatos y productos. O sea, aquí hay leyes específicas, pero la ley de economía circular tiene que ser una especie de paraguas para conseguir esa circularidad. Y finalmente, en el tema de residuos, reforzar los sistemas de recolección y clasificación, un tema que ha sido reconocido que es un gravísimo problema en el Ecuador, sabemos, y gracias también a las intervenciones que hicieron en las comisiones generales, en las que se reconoce que uno de los grandes problemas que tenemos es el tema del tratamiento de los residuos sólidos, del tratamiento de la basura. Bien, rapidísimo el contenido del proyecto. Como les dije, pues los proponentes del proyecto pues es la asambleísta Elizabeth Cabezas y la asambleísta Doris Solís, son dos proyectos que fueron fusionados. En el tratamiento de la ley tuvimos un primer debate el 3 de diciembre del año 2020
y la aprobación del segundo informe no vinculante para que podamos conocer en el Pleno de la Asamblea Nacional fue el 21 de abril del 2021. Miren, tenemos que reconocer que ha sido una ley que ha recibido muchísimas, pero muchísimas observaciones, se han dado muchísimas comparecencias en el propio seno de la comisión, pero también con el grupo de asesores que han estado trabajando activamente en la construcción de este proyecto de ley. Hubieron 43 comparecencias, se recibieron 35 observaciones por escrito, se dieron 28 sesiones de la comisión para tratar este proyecto de ley. Hubo un taller técnico de alto nivel en la que se hizo un repaso completo de lo que es la economía circular. Ahí participaron los asesores, pero participaron en este taller técnico todos los asambleístas de la comisión. Hubieron 2 mesas técnicas, por favor, hubieron mesas técnicas, sí, cuidado que se quiera dejar en el debate, pues que no hubieron mesas técnicas, sí hubieron mesas técnicas, y es por eso que ustedes entenderán que el documento y la propuesta que se hizo en el primer debate difiere muchísimo con lo que estamos revisando ahora, ¿no es cierto? Gracias a los aportes y a esas mesas técnicas. Bueno, en el primer debate hubieron 10 intervenciones muy importantes de los asambleístas. Una rápida revisión, pues participaron del Gobierno Central, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Ambiente, CERCOV, el Banco de Desarrollo del Ecuador, el Instituto Nacional de Normalización, las universidades tuvieron un papel protagónico, la Escuela Politécnica Nacional, ESPO, la Católica de Guayaquil, la Técnica Particular de Loja, la Universidad de Cuenca, gremios, la Asociación de Recicladores, la Cámara de Industrias, en 2 ocasiones al menos, la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo, ACT, el Comité Empresarial Ecuatoriano, fundaciones, la Fundación Circular, Fundación de Innovación e Investigación Ambiental, la Fundación Avina, Fundación Charles Darwin, Alianza Basura, Ser Ecuador, Fundación ACRA. Actores privados, Novared, Comprobación Favorita, TIA, Ecuaplastic, Reina, Momentum Novum, Consorcio Ceres, Tribuna del Consumidor, Fidimetal, etc. Y obviamente participaron la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el CONGOPE. Una amplia participación, ¿no? Claro, el objetivo general del proyecto, o sea, no es que el día de mañana ya tenemos un sistema de gestión de economía circular, cuidado, eso no, ningún proceso funciona así, ¿no es cierto? INTI dijo con claridad que esta ley va a servir, ¿no es cierto?, de inicio, pero de inicio del cambio para hacer bien las cosas. Pero el objetivo del proyecto propone posicionar a la economía circular inclusiva como mecanismo de crecimiento económico para la creación de empleo y desarrollo sostenible. Es el gran concepto que tenemos, ¿no? Fomenta principios de producción y consumo sostenibles, gestión integral e inclusive de residuos. En definitiva, en resumen, la estructura del proyecto está conformada por 7 títulos, 59 artículos, una disposición general, 9 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Los 7 títulos: generalidades, institucionalidad y políticas públicas de la producción sostenible, del consumo sostenible, de la gestión inclusiva, incentivos y financiamiento para la economía circular inclusiva, fiscalización, infracciones y sanciones. Bueno, en el ámbito de generalidades se define el objetivo de la ley, el objeto de la ley, definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias, establecer ciertos mecanismos para prevenir y disminuir la generación de residuos y fomentar su aprovechamiento y valorización. Hay 5 objetivos específicos: establecer mecanismos de transición de la economía lineal a la economía circular. Estamos hablando de un proceso de transición, de progresividad, ¿no? Determinar las obligaciones y facultades del sector público y privado, de la economía popular y solidaria, definir los principios para políticas, financiamiento y programas, fomentar la investigación y el desarrollo económico, reconocer la importancia de los recicladores de base. Hoy le escuchamos a la señora Guanuquiza. Ahí en generalidades se habla ámbito, principios, definiciones. Institucionalidad y políticas públicas. Primero aquí, en absoluto se va a generar burocracia, sí, pero sí es necesario, ¿no es cierto?, que exista institucionalidad para que se puedan implementar las políticas públicas, pero esta institucionalidad más bien viene desde el punto de vista de coordinación, no generar nada de burocracia, por favor, eso es que quede claro, son más bien instancias de coordinación. Entonces hay un comité y un consejo consultivo, eso no es burocracia y no va a significar recursos para el Estado ecuatoriano. ¿Qué es la institucionalidad? Define el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva, se crea el Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva, su secretaría y su consejo consultivo, son temas de coordinación, y se propone, por ejemplo, que el secretario del comité pues puede ser algún funcionario del Ministerio Rector del sector productivo, nada más.
Se crea el Sistema Nacional de Información de Economía Circular e Inclusiva y el Registro Nacional Integrado de Emisiones y Transferencia de Residuos. Si no tenemos información, no vamos a poder tomar decisiones correctas. Esto es importante, no más trámites, no más barreras para que las cosas funcionen bien, pero sí necesitamos tener información. Políticas públicas, lineamiento para prevención y valorización, supervisión y auditoría, educación para la economía circular inclusiva, mecanismos de apoyo de asociados, reemplazo progresivo de productos en obsolescencia, programada demostrada, es un tema que en el mundo está implementándose, pues el Ecuador no se puede quedar atrás, políticas para la inclusión social, reconocimiento del oficio de reciclador base, ¿no? Ese es un tema importante, el fomento de la asociatividad. De la producción sostenible, hablamos de obligaciones, de responsabilidades extendidas y compartidas del productor, de los productores. Esto estamos implementando ahora en función, ¿no es cierto?, de lo que han planteado algunos sectores y ecodiseño. Estos son los ejes que tenemos, obligaciones de los importadores y exportadores de residuos, obligaciones de los distribuidores, comercializadores y proveedores de servicios de productos prioritarios. Con relación a la responsabilidad extendida del productor, pues productos prioritarios, lineamiento para metas de recolección y valorización en productos prioritarios, todo con un tema de progresividad, con temas transitorios inclusive, y del ecodiseño y el desarrollo del ecodiseño. El consumo sostenible, miren, aquí está un eje importante, no es reciclaje la ley aquí, estamos hablando del consumo sostenible, derechos y deberes de la ciudadanía, obligaciones de los consumidores industriales, derechos de los consumidores, formas de participación ciudadana fundamental, el proceso de sociabilización, de la gestión inclusiva, la gestión de residuos, aquí sí se habla sobre reciclaje, gestión inclusiva en los GATS y el sistema de gestión. Que se implementen sistemas de gestión y que no sea, ¿no es cierto?, un tema obligatorio, pero si los GATS, por ejemplo, o los sectores productivos deciden implementar los sistemas de gestión, deberían tener incentivos y no sanciones. Ese tema también hemos dado, digamos, un vuelco al concepto que estaba originalmente planteado. Incentivos de financiamiento para la economía circular, incentivos y calificación de circularidad, cooperación internacional, financiamiento desde los GATS, obviamente en función de sus recursos y sus características. En absoluto se les puede obligar a los GATS que implementen si es que no se les asignan los recursos que son necesarios, acceso a crédito, becas. El tema de fiscalización, seguimiento, infracciones y distracciones, que más bien se habla desde el punto de vista administrativo, no hemos acogido, por ejemplo, el tema del código ambiental, que ahí sí son sanciones fuertes, aquí más bien se habla más bien de temas administrativos menores. Hay una disposición general única, pues esto es importante, se crea la categoría de afiliación al IES del trabajador autónomo, reciclador de base, en función del censo realizado por el MIES. Este es un tema que están aspirando, ¿no es cierto? Los recicladores, creo que cualquier ecuatoriano que cumpla un oficio tiene que tener esa categoría, y ahora estamos reconociendo a los recicladores de base. Disposiciones reformatorias, la Estrategia Nacional de Electromovilidad, normas técnicas para homologación y procesos de carga para vehículos eléctricos, que es un tema también, estamos hablando de consumo responsable y usando además de energías desde el punto de vista de la producción responsable. Bien, ya para concluir, y creo que debo hacer unos pequeños comentarios, más bien con relación a las intervenciones que se dieron por parte de expertos, por parte de diferentes instituciones en las comisiones generales. En definitiva, creo que fue importante que en estas comparecencias se reconozca que se tiene graves problemas con el tratamiento y la gestión de la basura, de los residuos sólidos. Y este es un paso importante con la aprobación de esta ley, ayudar a los municipios para esta gestión. Qué importante que se reconozca. Miren, yo quiero reconocer la posición que han tenido el día de hoy, digamos, los representantes de AME Ecuador, de los GATS municipales. En su momento, pues ellos tenían reparos, decía, no se apruebe la ley, pero hoy escuché, y con beneplácito, que más bien decía, miren, si se aprueba la ley, hagamos estos cambios, incorporemos algunos temas importantes, y yo le digo con total franqueza, gracias por eso. Y creo que, de hecho, que podemos, por ejemplo, acoger esa petición que se hizo, digamos, de forma general por parte de los GATS, que se dé ese principio de progresividad, ese tema de transitoriedad. Entonces, se plantea 3 años para implementar los temas de economía circular. Pues bien, yo creo que eso lo podemos acoger, y yo lo presento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo entiendo que los proponentes de la ley, pues, también estarán de acuerdo en que
acojamos la posición que han tenido los GATS con relación al tema de que se dé 3 años de progresividad y 3 años de un periodo transitorio para la aplicación de economía circular. Yo les agradezco por esa iniciativa, pues, y yo estoy seguro que le vamos a incluir para que en la ley quede plasmado, ¿no es cierto?, esa transitoriedad y esa progresividad en función de lo que han planteado los gobiernos autónomos descentralizados a través de AME. Es importante, ¿no es cierto?, también que ya en el proyecto han existido varias observaciones que se han planteado ya luego de que se aprobó el informe para segundo debate, en el que se diseñen estrategias en el marco de sus competencias, en el caso de los GATS, y en función de sus propias realidades y sobre todo en función de sus propios recursos. Es decir, el concepto ese que se planteaba de que no debe ser el tema de obligatorio, sino facultativo, ¿no es cierto?, para los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que eso está incorporado, pues hemos conversado también el día de hoy en la mañana con algunos actores de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, pues, y planteamos ese tema del concepto de facultativo antes que obligatorio, y se lo puede incluir, ¿no es cierto?, siempre pensando en función de sus propias realidades, en función de los recursos que tienen los GATS. No puede ser una carga más, pues, ¿no es cierto?, una ley que propongamos de la Asamblea Nacional, sino más bien un apoyo y un respaldo para la gestión que cumplan los gobiernos autónomos descentralizados. También, miren, he recibido, y quiero resaltar el trabajo importante que cumplen los asambleístas. He recibido por escrito una propuesta del asambleísta Luis Pachala, en la que plantea 4 temas importantes. Están también algunos en los ejes que plantearon las personas que comparecieron. Me refiero a 4 ejes. Primero, la conformación del Consejo Consultivo, en el que deben estar representados también el sector productivo. Pues bien, tienen que estar representados los del sector productivo. La gradualidad en la aplicación, también plantea el asambleísta Pachala, pues, y lo tenemos que incorporar. Se plantea que se garantice la autonomía, sobre todo cuando se hablaba de la asignación de recursos para los GATS. Lo incluimos, pues tenemos que incluirlo en el documento final, y también pensando, ¿no es cierto?, en que debe garantizarse la autonomía de las universidades en el tema de asignación de recursos. Pues también yo creo que tenemos que acoger, pues yo le agradezco a Luis Pachala. Sí, es importante. Sí, en función de eso, pues yo creo que es importante ya seguir escuchándoles a ustedes, colegas legisladores. Yo termino con unas 2 reflexioncitas finales. Gracias por el tiempo que me han dado. Quiero decirles, pues, a ustedes, colegas legisladores, pues, que economía circular es un modelo económico, social y productivo que busca la sostenibilidad y el ahorro de los recursos, de las fuentes de energía. Tenemos que pensar que con la economía circular se busca implementar un nuevo modelo productivo, más austero, sí, en términos de utilización de nuestros recursos, pero también más eficiente. No disminuir la producción, no perder confort, pero sí ser más eficientes. La economía circular nos presenta nuevas y grandes oportunidades de inversión, de generación de empleo. Y miren lo importante en esta recuperación luego de la pandemia, sobre todo en los campos del emprendimiento, de la innovación y la tecnología. Busca aprovechar el potencial de la materia prima, de la energía, de sus insumos y de los residuos. Todo esto en armonía con el ambiente. Colegas asambleístas, la economía circular es socialmente inclusiva y participativa. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo ha trabajado en normativas importantes que son parte de la economía circular. Y a veces se decía, aquí hay sesgo sobre el tema de recolección. Es que hemos generado leyes de economía circular. Eso es importante. Y que ya además estos proyectos de ley que ha trabajado la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo son leyes de la República. Por ejemplo, me refiero a la ley de eficiencia energética. Es una ley de economía circular porque estamos hablando del consumo responsable. Un consumo energético responsable, tanto a nivel industrial, comercial, residencial. Sí, también aprobamos la ley de la reducción de plásticos de un solo uso, ¿no es cierto? Es una ley de economía circular, es una ley importante. Todas estas leyes han sido enfocadas en el consumo responsable, ¿no es cierto? Hemos aprobado otras leyes, por ejemplo, las leyes, reformas a la ley de compañías, en la que hemos buscado reducir los trámites, reducir los procesos. Eso también es economía circular. Estamos reduciendo esa cantidad de tiempo que se involucra para los trámites. Miren, y puedo seguir citando leyes que están vinculadas con la economía circular. Seguramente esta va a ser mi última intervención también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Seguramente habrá que hacer ya posteriormente el tema de las mociones, pero esta es mi última intervención.
Sí, yo quiero en este momento también decir pues que hemos construido leyes casi todas vinculadas con la economía circular. Miren, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo ha tramitado 16 proyectos de ley en este periodo de los 4 años que ya son leyes de la República, que son leyes de la República. Si aprobamos estaríamos hablando de 17, y hay 2 adicionales que están con informe para segundo debate, es decir, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo ha producido 19 leyes para el segundo debate, pero vuelvo a repetir, 16 son leyes de la República. Y aquí una reflexión, ¿no es cierto?, con relación a qué pasó en este periodo. Miren, la gran mayoría de leyes de todas las comisiones fueron trabajadas aquí en la Asamblea Nacional, fueron construidas en la Asamblea Nacional. Si revisamos, ¿no es cierto?, qué pasaba en periodos anteriores, buena cantidad de leyes venían desde el Ejecutivo. En el caso nuestro, y eso sí se tiene que decir, la mayoría de leyes que hemos aprobado han sido construidas en la Asamblea Nacional. Muy pocas leyes han venido del Ejecutivo. Y eso creo que es un mérito y un gran esfuerzo que hemos hecho todos los 137 asambleístas, pues porque hemos construido la ley desde cero, desde el inicio, identificando los problemas que ha tenido la sociedad. Y yo digo, esta es mi última intervención, pues sí quiero agradecer a mi provincia de La Suay, porque orgullosamente le he representado, pues, la provincia de La Suay, que es el corazón energético del país. Miren, el futuro comienza con las decisiones que tomemos hoy. Ya dije que el año 2020 cambió el curso de la historia, 26 millones de personas perdieron su empleo en América Latina y el Caribe, la crisis social se intensifica, pero todavía estamos a tiempo. Para lograr una recuperación sostenible, debemos apostar por una economía circular. Este sistema virtuoso genera nuevos empleos, reducción de las emisiones contaminantes y, sobre todo, nos prepara para afrontar los nuevos desafíos. Esta es la clave para una recuperación verde, inclusive solidaria. Hoy podemos dar un paso más para convertir esta cuádruple crisis en una gran oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a escuchar con detalle el debate. Vamos con seguridad a acoger lo que ustedes planteen en forma acertada, pues, y para darle, ¿no es cierto?, ya terminando nuestro periodo legislativo, una muy buena ley de economía circular. Muchas gracias y buenas tardes. Concluye la intervención de Esteban Albornoz, asambleísta ponente y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Señaló que es importante acelerar un cambio resiliente,